que lo tenemos conectado al ingeniero agrónomo Luciano Lecumberri. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Luciano. Te está hablando Ernesto Nava de aquí de Ventana Productiva. ¿Cómo estás? Hola, buen día Ernesto, buen día para todos, para Claudio, para Raúl y para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por el llamado y para la charla que tenemos para adelante. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, porque yo te hice la presentación, vos sos ingeniero agrónomo y estás trabajando hoy en tu profesión con una empresa, UPL, haciendo una serie de trabajos vinculados a los ensayos y a la evolución de los cultivos en la zona nuestra, pampeana en general, y como sé que estás andando por varias provincias vinculada a los temas productivos, sería interesante que pudieras darnos un panorama de cómo están las situaciones en los lugares que no pertenecen específicamente a nuestra zona. Buenísimo. Bueno, te cuento un poco de quién soy. Yo soy nacido en San Gregorio, sur de la provincia de Santa Fe, y hace 20 años que vivo acá en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y he trabajado toda mi carrera en empresas multinacionales, trabajando en lo que es el desarrollo de los productos que son de protección de cultivo para los cultivos extensivos e intensivos. Y en este último año he cambiado de compañía, estoy ahora con una compañía india que también hace lo mismo, desarrolla productos para protección de cultivos, con la diferencia de que no solamente son químicos para el agro, sino también son biológicos para el agro, que es una evolución que nos va a atravesar al sector agrícola en los próximos años. Y como decías, obviamente me toca recorrer todo el país, porque el desarrollo lo hacemos en todas las zonas agroecológicas y para todos los cultivos, obviamente principalmente para soja, maíz y trigo, y también para algunos cultivos intensivos, pero la Argentina vive de la soja, del maíz y del trigo. Y veníamos atravesando, y lo escuché atentamente a lo que comentaba Raúl más temprano, una sequía muy particular, muy fuerte, claramente vinculada al año pasado también, porque atravesamos una sequía y tuvimos un déficit de 300 milímetros anuales en el Ramallo, pero en otras zonas fue muy parecida. Me tocó esta semana visitar Altagracia, Marcos Juárez, Diego de Alvear, sur de Santa Fe y Pergamino, donde en todos los lugares se veían diferentes cosas. En Altagracia, por ejemplo, una lluvia de los días anteriores, se veían los cultivos perfectos, no se vio sufrimiento, pero en zonas como Marcos Juárez, que es una zona muy productiva, con muchos mejores campos que lo que tenemos acá en la zona, con un déficit hídrico muy severo, con sojas de primera muy chicas, con producciones ya que van a estar al 50% de la potencialidad del rinde de Marcos Juárez, que estamos hablando de 4.500 kilos de soja. Hoy ya no van a llegar a los 3.000 kilos en soja de primera, maíces de primera, como comentaba Raúl, también muy parecido a acá a Ramallo, con pérdidas de rendimiento, y las hojas de segunda queriéndose encaminar, y por suerte a partir del jueves, como pasó en Ramallo, fue una lluvia muy extensa, donde empezó a compensar un poco los milímetros de déficit, donde las lluvias fueron entre 60 y 70 milímetros en Marcos Juárez, donde tenía déficit, San Gregorio, Pergamino, y lo mismo pasó acá en Ramallo. Que no venía pasando, eran lluvias muy aisladas, típicas de verano, donde llovía a lo mejor en Pérez Millán, y en Ramallo no llovía nada. Lo mismo pasaba en otras zonas de la zona pampeana. Así que esperemos que a partir de ahora se establezca esta lluvia y que siga un poco normal, sabiendo que estamos atravesando una línea que hasta abril se va a mantener. Buenos días, Luciano. Raúl habla. Buen día, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Luciano, perfecto el panorama. ¿Tenés noticia de cómo está el litoral, cómo está Entre Ríos y Corrientes, o sobre todo Entre Ríos, que es más? Entre Ríos, Raúl, muy bien, porque la lluvia del martes que a nosotros nos pasó de largo, que nos pasó por arriba, fueron lluvias de 20-30 milímetros para Entre Ríos. No viene tan complicado como si veníamos nosotros en el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que obviamente la potencialidad de producción del río es mucho menor que el norte de Buenos Aires, pero climatológicamente no venía tan golpeado. Bueno, perfecto. Bueno, muy buena tu descripción. Casi te vamos a adoptar como consulta a veces en el tema de cómo están los cultivos en nuestra zona, ¿no? Nosotros generalmente hacemos una descripción de cómo están en nuestra región, en nuestra
diríamos, bueno, Ramallo, La Violeta, Arrecife, Pergamino, a veces también San Nicolás, Ramallo y San Pedro, pero bueno, lo tuyo es mucho más amplio, o sea, y no hay nada mejor que andar para ver lo que está pasando y ver la realidad, ¿no? Luciano, bueno, pero te hemos convocado no solo para esto, sino también porque por tu emprendimiento, diríamos de alguna forma, que es un poco en esta época algo no muy común en nuestra región. Sí, un poco loco, Raúl, ¿no? es un poco loco, exacto, pero sí con historia, porque bueno, nos podés contar un poco cuál es tu emprendimiento y cómo veníamos, qué historia tenemos en esto, ¿no? Tanto Ramallo, San Nicolás, creo que fueron las zonas más del norte de la provincia las que más se caracterizaban en ese tipo de producción, ¿no? Sí, totalmente. Hoy Ernesto al inicio hizo un breve comentario, pero que tiene mucho razón de ser, de la historia de la zona del norte de Buenos Aires, y a pesar de que no soy nacido en esta zona, siempre me gustó mucho conocer la historia del lugar a donde hoy me tocó vivir. Creo que voy a seguir acá, no creo que me vaya a mover, pero claramente empecé a preguntar. Yo estudié en la Universidad de Rosario y nací en una zona donde solamente se producía soja, maíz y trigo. Lo mismo pasa en esta zona, donde que a pesar de un poco la historia, también hay una producción de frutales, duraznos, naranjas, un poco más cerquita de acá, y yo escuché también que en Ramallo había otras producciones en otra época, pero obviamente el país fue evolucionando a una producción más de extensivo. Entonces, bueno, para comentarles un poco a la audiencia, hoy mi emprendimiento es un viñedo que tiene una vista un poco más integral, pero que me indujo a meter en una producción un poco más difícil, complicada y de alta inversión, fue leer un poco la historia de Ramallo y San Nicolás, y me tocó, un amigo me presta un libro que se llama El vino nicoleño, donde ahí cuenta un poco la historia de cuando los italianos arribaron a esa zona y empezaron a diseminar en la zona de San Nicolás, Ramallo, Perillán, La Violeta o Berrico, por ejemplo, y empezaron a hacerse sus producciones de viñedos para el consumo propio, típico de una Italia que vivía en zona complicada, pero se producía su propio alimento. Lo mismo hicieron en nuestra zona. Empezaron a adaptarse, el clima era muy diferente a lo que tenían en Italia, porque claramente es muy distinto. Acá tenemos muchas precipitaciones, a pesar de que hoy sufrimos un poco la sequía, y en esa adaptación fueron creciendo en hectáreas, y ya el consumo propio ya estaba sobrepasado, y empezaron a comercializar este vino para el resto de la población, y así fue creándose la industria vitivinícola de la zona de San Nicolás y Ramallo, donde la gran sorpresa, para mí particularmente, es que existían 1.200 hectáreas de viñedos en toda nuestra zona. Y eso contárselo hoy a los chicos jóvenes, es decir, no lo pueden creer, o no lo puedo creer que acá habían 1.200 hectáreas de viñedos. Y existen todavía, y estoy seguro que Ernesto hizo algún comentario donde, como yo no conozco a las familias anteriores, cerca del campo donde tengo plantado el viñedo, estaba el viñedo de Masa, sí, señor. donde hoy existen todavía, que es una tapera, pero está tapada por muchos árboles, y yo vi fotos, existe en tanques de cemento de 12.500 litros, y no uno solo, hay varios, y con fosas donde guardaban los tanques de madera para preservar el vino. Lo que sí tenemos que diferenciar es que en aquella época, desde 1890 hasta 1960, es que ese vino era más vino de mesa, vino de consumo masivo. De mesa, exactamente. Claro, yo hoy tengo 45 años y yo fui criado en tomar vino de mesa desde muy joven. Sí, sí. Y claramente vimos la evolución del vino, donde pasó de ser un vino de mesa a un vino de mayor calidad. Entonces, mi primer indicio de meterme en una cosa diferente es saber, desde el punto de vista agronómico, Raúl, y Ernesto y Claudio, era si se podía producir vino o uva o viñedo en esta zona. Y cuando uno empieza a leer un poco, el vino se puede producir desde el norte de nuestro país, Salta, Tucumán, hasta el sur hasta Río Negro. Entonces no hay una limitante de producción. Obviamente pueden ser distintos tipos de uva
con distintos tipos de manejo, ¿no? Eso Correcto. está clarísimo, pero la producción de la vid se puede hacer en cualquier lado. Sí, ahora justamente lo que estás diciendo, Luciano, te quiero hacer una pregunta. Vos iniciaste este proyecto, este emprendimiento, y hoy ¿qué cepas estás plantando? ¿Qué cepas has estado desarrollando? Ernesto, ese fue el primer dilema de qué hacer, claro, o qué mejor cepa se iba a adaptar a esta zona. Exacto. Pero también conjugaba con un deseo de uno como productor vitivinícola, que a ver, no me siento un productor vitivinícola porque estoy en pleno búsqueda de conocimiento y leer para poder adaptar, fue qué cepa iba a plantar. Entonces, lo que yo leía que se adaptaba acá eran cepas que pudieran tolerar las altas precipitaciones de enero, febrero, marzo. Exacto. Estoy diciendo esto y sé que estamos atravesando una sequía, pero normalmente acá llueven arriba de 100 milímetros en enero, febrero pasa a ser llovedor también, y principalmente cuando está la vendimia en esta zona, siempre fue de mediados de febrero a marzo, donde normalmente tenemos precipitaciones. Exacto. Entonces había que buscar una cepa que se adaptara a ese estilo de clima que nosotros convivimos. En Mendoza, para que tengan una idea, la cantidad de precipitaciones es muchísimo menor y allá lo manejan mucho más fácil que lo que me va a tocar manejar acá. Acá, perdóname que te interrumpa, Luciano, justamente la idea de mi pregunta sobre la cepa estaba vinculada fundamentalmente al tema del agua, porque en definitiva lo que estás planteando en la zona cuyana en general, estamos hablando de que es una zona del árido sanjuanino mendocino, en donde hoy se hace toda la producción a través de los oasis, con riego sistemático, y en donde el riego está controlado. En el caso particular de esta zona en donde vos estás prácticamente utilizando como fuente de agua la lluvia, el gran drama es el control de esa cantidad de milimetrajes. Y en función de eso, ahí está entonces tu elección de la cepa. Ahora te cuento qué cepas y te voy a redondear un poco tu pregunta y diferenciar cuando hablo del agua, si hablo del agua de precipitaciones o el agua del suelo y el por qué. Primero respondo, termino de cerrar lo anterior. Sí. Yo tengo 5.000 plantas plantadas, que fueron plantadas el 7 de octubre del año 2019. Llevó 30 días la plantación, no es como la soja que hago 50 hectáreas en un día. Acá llevó mucho tiempo, 3 personas trabajando, en un mes plantamos 5.000 plantas. Aproximadamente por la conducción y por la separación entre hileras, son 1 hectárea 25 la que estoy ocupando, de esas 5.000 plantas. Y de esas 5.000 plantas, 4.000 plantas son Malbec, y acá no tiene tanto que ver con la adaptación del clima, sino un deseo mío de, me gusta el Malbec y quiero hacer algo con Malbec, y el consumo o la idea de el argentino habla, le gusta y toma Malbec. Siempre. Entonces, las otras 1.000 plantas son de Tanat, y Tanat sí es una cepa, es una variedad que está muy adaptada a climas lluviosos. Correcto. Esto lo digo porque, por ejemplo, en Entre Ríos o en Uruguay, que es un clima muy parecido a Ramallo, esta cepa está en Uruguay, gran porcentaje de los viñedos son Tanat. ¿Por qué? Y acá entro un poco al detalle técnico, Ernesto, de cuando hablo del agua y las altas precipitaciones que tenemos en Ramallo, implica que eso produce enfermedades en las hojas del viñedo. Exacto. Y no tanto a la cantidad de lluvia que pueda tener en el suelo. Entonces, para que tengas una idea, frenar enfermedades que van a ser ocasionadas por la cantidad de lluvia en Ramallo, y esto lo dice el historial y el libro, aplicaban 14 veces un producto, por suerte orgánico, y no un producto químico, que prevenía estas enfermedades. Por ejemplo, si hoy estuviera lloviendo como está lloviendo en Ramallo, debería hacerse una aplicación de un producto orgánico para prevenir 2 enfermedades que son importantes, que una es el doridio, que afecta a la hoja, y la otra es la botritis, que te afecta a la valla, a la fruta. A la fruta. Exacto. Y complementando un poquito más, por suerte, en el emprendimiento, y a diferencia de Mendoza, que uno riega por inundación y depende mucho de la lluvia que haya en la montaña, yo lo que hice fue hacer una instalación de riego por goteo. Exacto. Donde cada una de las plantitas tiene un goteo, y yo puedo definir cuándo riego. ¿Por qué? Porque
fue clave para estos 2 años porque no solamente sufrimos la sequía de tenis, sino que también el año pasado, cuando yo planté viñedo, tuve algunas pérdidas de planta porque no tenía tantas precipitaciones y sufrimos bastante la sequía el año pasado. Entonces, el riego por goteo ayuda a por lo menos darle entre lluvia y lluvia alguna idea de no solamente agua, sino también algún fertilizante o algún producto estimulante a la planta para que esté mejor. O sea, perdóname acá, Luciano, te quiero hacer una consulta porque particularmente yo vos estás hablando de que entonces tenemos en tu producción, tenés a su vez un mecanismo de riego por goteo. Correcto. Que estás haciéndolo como complementación digamos, de las precipitaciones anuales que vos tenés. Es decir, que en definitiva el riego por goteo lo hace funcionar en la medida en que te falte el agua que vos estimás necesario para el desarrollo de la planta. Exactamente. Es decir, uno empieza a jugar, a mí lo vi de esta manera. Yo soy hijo y nieto de productor agropecuario, y nosotros los productores agropecuarios estamos mirando siempre para el cielo y sufrimos o el viento, o la piedra, o el agua, o la inundación, todas esas cosas. Entonces, son cosas que nosotros no podemos manejar. Cuando se realizó la instalación del riego por goteo, me sentí diferente de que podría encontrar una variable más que estaba acostumbrado a no poder manejarla. De todas maneras, es complementaria, como vos bien lo decías, Ernesto, y uno lo que tiene que hacer es, con Raúl estamos en un grupo de ingenieros agrónomos donde los dos reportamos las lluvias que están lloviendo, él en Villa y yo en Ramallo, porque uno tiene que jugar con ese manejo. Por ejemplo, hemos tenido lluvias de 8 milímetros, de 5 milímetros, que son muy bajas, pero sí yo aprovecho esas lluvias para hacer un riego en ese momento, porque me ayuda mucho la condición de humedad, nublado, eso le ayuda a la planta. En estos días que yo regaba a la tardecita con 38 grados de temperatura, la planta estaba estable, no crecía. ¿Por qué? Porque por más que le des agua en el suelo y en las raíces, arriba a los 38 grados, la planta está sufriendo. Entonces, eso, y todo lo que te estoy diciendo, Ernesto, Claudio y Raúl, es aprendizaje de año tras año. Yo no es que tengo la experiencia en eso, yo estoy siendo un proyecto de viticultor. Entonces, aprendo día tras día en cómo manejar el riego, cómo encarar cosas. Doble mérito lo tuyo. Ahora, Luciano, mira, vos nos planteaste a nosotros, nos comentaste que hiciste la plantación en el mes de octubre del año 2019, o sea que ya vamos a entrar, si llevas un año, 2 campañas. ¿En qué momento tenés pensado tener una producción plena, digamos? Bien, eso es una pregunta que yo también me la hago, y estamos en las primeras etapas donde uno empieza primero a establecer la planta, y ya para este año, esta es la segunda campaña, en mayo de este año, cuando la planta ya pierde la hoja, voy a empezar a hacer la primera poda de conducción. El sistema de conducción, ustedes seguro lo han visto en fotos, es en espaldera. Espaldera. Postes que están dispuestos a lo largo, que van a ser el sostén de la planta, ¿no es cierto? O sea, bueno, este sistema que vas a implementar vos acá, o sea que es el sistema de espaldera, no el del parral tradicional, correcto, de la época antigua. Perfecto. Para que entienda la audiencia también, finalmente la producción de vino se hace en espaldera, y la producción de uva, la que nosotros compramos en la bodeguería para comer, se hace en parral. No quiere decir que no se puede hacer la de vino también en parral, pero la normalidad es que uno la haga en espaldera. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha luminosidad, y mucho más en esta zona, porque cuando la comparamos con Mendoza, con San Juan, con Cuyo, ellos tienen mucho más luminosidad que la que tenemos nosotros. Entonces la espaldera y la separación entre hilera hace que la luz que viene del sol penetre mucho más, y eso es clave para la cantidad de azúcar que va a producir la uva, y ese azúcar es la que va a producir la fermentación y el alcohol en el vino. Y la calidad del vino. Justamente, mira, bueno, esa era mi pregunta, ¿cómo ibas a compensar el tema de la luminosidad, que en la situación de Cuyo, bueno, está vinculada con la latitud
y de ubicación geográfica de las explotaciones, y en este caso en particular uno de los factores justamente que hacían a veces dificultoso el tema de las uvas de las cepas de mayor calidad era justamente la menor luminosidad. Este tema de la espaldera reemplaza o compensa esa situación. Bien, y a su vez la espaldera, como vos decías Ernesto, claro que compensa la luminosidad. La separación entre las hileras de la espaldera también ayuda a la penetración del sol. Si uno lo pone muy junto a la espaldera, si uno la pone a 1,50 m, una línea sobre otra, va a bloquear parte de la luminosidad. Entonces lo que yo hice al inicio fue decidir, porque ahí es donde muchos... La misma pregunta que estaban haciendo vos, yo me las hice en su momento, y empecé a preguntar en gente que tiene experiencia en Mendoza cómo encarar esa parte y la otra. Entonces lo que decidí fue hacer una separación de hileras de 2,5 metros. ¿Para qué? Justamente para que pudiera penetrar la mayor cantidad de luz, que sea la acumulación de ese azúcar en la planta, en el racimo principalmente. Exactamente. Luciano, ahora que estás explicando toda esta situación tan importante y la base del sistema productivo, mi pregunta está vinculada, una vez que logres levantar la primer cosecha y hacer la producción, ¿cómo complementás el tema productivo? Es decir, vos estás pensando vinificar vos mismo también. Correcto. Bueno, mi idea, porque un poco el conocimiento de las cosas que nos pasan en la Argentina, que el que produce no es es el que más sufre, es el que más trabaja, pero tampoco es la cadena intermediaria, es la que se lleva la mayor parte de la rentabilidad de un determinado producto. Y parte de lo que nos pasa en Argentina es que todavía a nivel argentino nos falta agregarle valor a cada una de esas producciones para tener un poco la cadena continua. El deseo, Ernesto, y la planificación de la cual estoy ejecutando este proyecto, es que yo pueda tener una producción. Te respondo algo que quedó pendiente, es entre el tercer y cuarto año va a haber alguna producción razonable para poder vinificar. Ya empezaron a producir algunos racimos, pero todavía no es lo importante. Solamente lo que estoy calibrando hoy es cuándo más o menos va a venir la vendimia, y va a estar alrededor de mediados de febrero en adelante. En ese caso mi idea es producción, crear una bodega. La idea es ya dentro de un par de años ya tener la bodega para poder vinificar toda esa producción, porque a diferencia de Mendoza, Ernesto, es el vitivinicultor. Hay gente que esto es una definición que la aprendí también, el viticultor es el que produce la uva, pero no hace el vino. El vitivinicultor hace las dos producciones. Las dos cosas. Entonces, el viticultor en Mendoza tiene la posibilidad de mandarle a Salenstein, a López, a quien fuera, y le vende su producción a gente que produce, o a empresas grandes que producen. Obviamente están muy cautivos a esa producción. Vuelvo a Ramallo, nosotros no tenemos la posibilidad de encontrar bodegas a los alrededores que podamos mandar la vinificación. Entonces mi intención es vinificar en el mismo predio y poder producir el vino en Ramallo, es la idea. Bueno, mirá, porque justamente, Luciano, la pregunta iba a esta respuesta que has dado que evidentemente estamos hablando de un proceso sumamente interesante, de una alternativa productiva muy fuerte, pero que evidentemente exige tiempos en los que habitualmente nuestros amigos productores de la región no están acostumbrados y no estamos adaptados en general a una mentalidad de decir, voy a hacer una inversión, a esperar 3 o 4 años para poder cosechar por primera vez la uva, y luego todo el proceso de industrialización, que en este caso lo vas a tener que hacer. En una época existían algunas bodegas en Rosario, creo que eso han desaparecido con el último tiempo, o sea que estás justamente planteando de que con el tiempo vas a vinificar vos propiamente, o sea que vas a generar un agregado de valor en la zona, lo que significa una alternativa productiva muy, muy interesante, y que debería ser, con el correr de los años, y si las condiciones mejoran, imitada por mucha gente. Sí, ojalá que eso sea una alternativa, porque claramente cuando pensamos en la sustentabilidad de la producción agropecuaria, nos cuesta pensar de acá a 30 años que nosotros vamos a poder seguir produciendo soja solamente, y que lo que nos está pasando, que en la sociedad
nos está pidiendo que nosotros busquemos otras alternativas, que hagamos otras producciones un poco más sustentables en todo sentido, que cuidemos el clima, que cuidemos el ambiente, que cuidemos nuestra tierra de alguna manera, y estas son alternativas viables que obviamente necesitamos paciencia. Hoy no estamos acostumbrados a hacer una inversión y esperar años para poder tener el redituvo. Pero en otras épocas sí esto pasaba. Sí, sí. O sea, una producción de durazno o de naranja pasa exactamente igual. Sí. Uno tiene que esperar 3-4 años hasta que una planta frutal produzca. Y la otra actividad que me va a costar y me va a chocar con una pared va a ser la cosecha, porque acá se necesita mano de obra para una cosecha. Y no estamos acostumbrados en la zona a requerir o a tener o a disponer de una mano de obra para una cosecha. Y hay un caso y que una mano de obra con cierta especialización, ¿no? Claro. Recuerdo el año pasado ver que en Catamarca una empresa pidió 3.000 trabajadores para cosechar viñedos en Catamarca. ¿Saben cuántas personas se presentaron para trabajar? Muy pocas. Tres personas. Sí. Tres personas. Entonces, ahí es donde hay muchas cosas que hay que tener en la variable producción, que van a ser difíciles de llevar adelante, pero no, hoy no la estoy pensando, voy para adelante, me gusta lo que hago, es un emprendimiento que también es un cable a tierra para mi proyecto laboral, porque yo en la semana estoy haciendo otra cosa, pero sí claramente los fines de semana me devuelvo de lleno, y hay una persona, que es Diego, que está todos los días en el campo y está cuidando del viñedo en 2 o 3 cosas. Una, principalmente, las hormigas. Les encanta las hormigas, la vid, le encanta. Y un ataque de hormiga hace que la hoja que produjo en un mes la vuelque a cero en un momento para el otro. Entonces hay que estar muy atentos con las hormigas. Después, la otra variable a cuidar acá, y quiero que ustedes vean con mis ojos lo que yo estoy viendo, y si no lo vieron, que lo vean para adelante, el tema de las cotorras. Correcto. Bueno, eso es un tema tremendo. Ese es un tema que te lo iba a tocar, pero nos afectan en otras actividades. En otras actividades, pero en esto es tremendo. Eso es un tema muy interesante que habría que seguirlo, inclusive a instar a las autoridades, porque en una época se creó la famosa Comisión de Lucha contra la Cotorra, que tuvo bastantes efectos de control, por lo menos. Habría que volver a iniciar un proceso similar. Sí. En algunas producciones agrícolas, en la fruticultura, tremendo el daño que hace. Ni hablar. Así que, bueno, sí, la cotorra es un problema grave que tenemos en la zona, ¿no? Luciano, mirá, nos está matando un poco el tiempo en la radio. La charla que hemos tenido contigo muy interesante. Te invito, desde ya te vamos a comprometer para que cada tanto nos puedas brindar un poco el panorama general del tema agrícola que estás vinculado con tus recorridas. Te invitamos a participar. Y vamos a continuar siguiéndote con este tema porque es muy interesante, y lo bueno sería que a medida que pueda y haya gente interesada se te pueda ir copiando y se te pueda ir acompañando en este proceso tan importante de generación de producciones alternativas en la zona. Luciano, ¿tenés alguna consulta? ¿Hay gente que te está invitando o que sabés que está trabajando en la actividad? Mira, tengo 2 comentarios. Hoy mismo, sábado, acabamos de suspender porque se llovió. Venían 3 ingenieros agrónomos de Rosario, recién recibidos, que querían conocer el proyecto para emprenderlo en Rosario. Qué bueno. Hay otro emprendedor acá en la zona, en Ramallo, que este año hizo plantación de viñedo, y obviamente, como hablábamos, Raúl, y también tenemos un vitivinicultor en Pérez Millán que produce vino artesanal, y que ya les digo, y yo lo probé, es muy bueno, de la altura de cualquier vino de calidad, del vino que nosotros tomamos, no cualquier vino, un vino de calidad hecho en Pérez Millán, que lo probé, y la verdad es que, como te dije ayer, me saco el sombrero por ese productor en Pérez Millán. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay mucha gente interesada que está queriendo empezar un proyecto similar al que yo he arrancado. Te hago la última pregunta, porque es interesante, no lo hicimos antes. ¿Dónde tenés ubicado el establecimiento? ¿Dónde estás desarrollando la plantación? El establecimiento queda por ruta, el acceso que va entre la 51 y la 1001, cuando uno va para Paraíso, sí, a 400 metros de la 51, yendo por la 1001 hacia
hacia Paraíso. Perfecto. Antes del Arroyo de las Hermanas. Antes del Arroyo de las Hermanas. Perfecto. Bueno, algún día vamos a tratar de ir a visitarlo y vamos a tratar de ver si podemos charlar un poco más contigo de esto, porque es muy interesante y es muy importante. A disposición de ustedes cuando quieran. La idea es que esta y otras actividades alternativas, seguir promocionándolas y entrevistando a los productores. Pero, Luciano, quedamos totalmente comprometidos a seguir esta charla. Lamentablemente por tiempo no vamos a poder seguirla mucho más, pero sí en otra oportunidad y viendo cómo los resultados que está obteniendo y la experiencia que creo que es sumamente importante, ¿no? Luciano, sin ningún problema y a disposición para cuando quieran ustedes. Gracias, Luciano, por toda esta charla. Un abrazo muy grande y nos volvemos a reencontrar y te comprometemos para darle un panorama general del tema agrícola. Así que muchas gracias, Luciano. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Abrazo. Dale. Bueno, el ingeniero agrónomo Luciano Lecumberri con este emprendimiento tan interesante y una alternativa productiva para la zona muy importante.